Pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado La importancia de permanecer. Hay una frase que se suele escuchar mucho en el mundo de los negocios, en el deporte y en otras facetas de la vida, que es que lo importante no es llegar, lo importante es permanecer. Esto habla de constancia y perseverancia. Jesús en Marcos capítulo 13, verso 13 dijo: «Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre». O sea, las personas incrédulas os van a odiar por seguirme. Y añade: «Mas el que persevere», o sea, el que se mantenga fiel a pesar de todo hasta el fin, éste será salvo, éste conseguirá mantenerse hasta llegar a la meta. En 1 Corintios capítulo 15, verso 58, Pablo dice: «Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes». Esto habla de perseverancia, esto habla de permanecer, creciendo, o sea, trabajando con entusiasmo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es inútil. También Jesús en Juan capítulo 15, versículos 3 al 5 dijo: «Ya vosotros estáis limpios», o sea, habéis sido podados y purificados por la palabra que os he hablado. Esto habla de la disciplina que se recibe a través de la palabra de Dios. Versículo 4: «Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros». Dice así: «Como el pámpano, o sea, como la rama no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece continuamente y no de una forma esporádica en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, o sea, no podéis dar fruto si estáis cortados de la vid que soy yo». Versículo 5, Jesús dice y añade: «Yo soy la vid verdadera». Esto es una realidad, está diciendo: «Vosotros los pámpanos», o sea, las ramas. «El que permanece en mí y yo permanezco en él, este es el que lleva mucho fruto». Y añade: «Porque separados de mí, nada podéis hacer». Permanecer significa mantenerse sin cambiar en un mismo lugar, de la misma manera y con la misma calidad. Permanecer en Cristo es tomar la determinación, tomar la decisión de pensar, de sentir lo mismo que piensa y siente Cristo, mantenerse sin cambiar en esa posición, mantenerse en ese estado de calidad que produce una buena intimidad con Él. Muchos, al evaluar esto, no están dispuestos a permanecer en Cristo, quizá porque lo que nos exige, y Cristo nos exige una vida de santidad, porque Él nos santificó con su muerte y su resurrección, por tanto no están dispuestos a llevar a cabo esa santidad y en su ignorancia deciden perder la bendición de Dios, una bendición que es eterna, por cosas que ofrece este mundo que son pasajeras. En Juan 17, versículos 18 al 19, Jesús también dice: «Como tú me enviaste al mundo», está dirigiéndose al Padre, «así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo». Esto lo demostró viviendo una vida ejemplar desde su niñez y después muriendo y resucitando. Y añade: «Para que también ellos», o sea, sus discípulos entonces y nosotros hoy, sean santificados en la verdad. Y en Hebreos capítulo 10, verso 10, el escritor dice: «En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre». Hermanos, permanecer en Cristo significa también que nuestra forma de vida debe estar en armonía con Él, sin importarnos las circunstancias y los problemas que estemos atravesando, teniendo en cuenta que Cristo padeció todo tipo de sufrimientos. En Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3 podemos leer: «Por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia», esto habla de perseverancia, de constancia, «la carrera que está llena de obstáculos que tenemos por delante». Versículo 2: «Puestos los ojos, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él», ese gozo era nuestra salvación, «sufrió la cruz, menospreciando el oprobio», o sea, la afrenta pública, «y se sentó a la diestra del trono de Dios», o sea, en un lugar de gran privilegio.
Versículo 3, considerar a aquel, o sea, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tal contradicción, tal oposición de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, su victoria es nuestra victoria. Como yo suelo decir, cuando permanecemos unidos a Cristo, cuando vivimos en esa santidad que Él nos demanda, es mayor lo que ganamos, que es eterno, que lo que perdemos, que es temporal. Debemos pensar y ver todo aquello que nos ofrece este mundo y que nos impide permanecer en Cristo y desecharlo, y desechar todo aquello que lo impida. En Santiago 1, versículos 21 y 22, el apóstol declara, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios ha sembrado en vuestro corazón, porque esa palabra tiene el poder para salvar su alma. Versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Está diciendo el apóstol, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Hermanos, todo lo que nos ofrece este mundo suele provocar cantidad de excusas para no permanecer en el Señor y que se obedezca a su palabra. Jesús en Juan capítulo 15, versículos 7 y 8 dijo, si permanecéis en mí, o sea, si estáis unidos a mí, y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, y obedecemos su palabra, si la aplicamos a nuestra vida, entonces dice, pedid todo lo que queréis. O sea, si estamos unidos a Él y estamos obedeciendo su palabra, lo que pidamos siempre estará de acuerdo a su voluntad. Y entonces dice, y os será hecho. Versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, o sea, en esto recibe la gloria que se merece, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, o sea, demostrando así que verdaderamente sois mis discípulos. Debemos, hermanos, dejar las excusas, debemos dejar de perder el tiempo y tomar la decisión, hoy mejor que mañana, de unirnos a Jesucristo y permanecer en esa situación, en ese lugar de privilegio siempre. Esto habla de una forma continua, perseverante y constante, y no de una forma esporádica. Bien, hermanos, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos, un abrazo.